ese foco ígneo que se terminó generando y que terminó lamentablemente dañando este lugar que, como bien decían, es uno de los pulmones que tiene la ciudad de Rosario. Y estamos hablando que se ha prendido fuego una extensión de aproximadamente 600 metros por 400 metros. Y ustedes fíjense, vamos a hacer una pequeña recorrida también por acá, por este lugar, que todavía quedan en algunas áreas algunos foquitos ígneos incandescentes que son los que propiamente quedan después de esta destrucción, después de estas llamas que han consumido todo este perímetro que nosotros estamos nombrando. Bueno, esos foquitos que todavía tienen un poco de temperatura son focos incandescentes que quedan posteriormente a el trabajo, ¿no?, de poder tratar de sofocar esas llamas, porque una vez que prácticamente se termina de alguna manera secando la superficie después del trabajo que se había quedado, que había justamente hecho bomberos en la noche de ayer, una vez que eso se queda, se evapora ya con la temperatura ambiente que estamos teniendo y que en estos momentos incluso empieza a ser un poco mayor, y que además a eso le sumamos el viento, se genera ese tipo de fenómenos que nosotros estamos viendo, que sale un poco de humo de ese residuo que queda después de este foco que se ha generado y que ha consumido, como ven ustedes, todo este tipo de territorios. Bueno, eso es lo que está pasando acá, lo que pasó anoche, en donde estuvieron trabajando los bomberos aproximadamente 4 horas desde el momento del llamado, durante horas de la madrugada, para poder apagar este fuego que se había generado sobre este sector de los bosques de los Constituyentes, que está ubicado entre Avenida Circunvalación y el Puente Sorrento, ¿no?, para que ustedes tomen prácticamente una, si se quiere, ubicación del lugar en donde se produjo este incendio en horas de la madrugada. En un ratito, si les parece, vamos a escuchar al subjefe de agrupación de bomberos zapadores, quienes estuvieron trabajando acá y cuentan sobre todo el trabajo que tuvieron que realizar en este lugar durante varias horas para tratar de apagar los distintos focos ígneos que se habían generado. Bien, volvemos entonces, Juan. Decíamos, esto ocurrió anoche, venimos de otros incendios en el mes de agosto, también los tuvimos en julio. ¿Qué pasa en el bosque de los Constituyentes? Y estamos trabajando con autoridades para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Está Feni Rubio. Hola Feni, buen mediodía. Analía, Juan Pedro, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes. Así es, y un dato no menor, ¿no?, que ya en estas pocas semanas se han dado 2 incendios en el lugar. No son los primeros, a lo largo de los años siempre se han sucedido, pero claro, en las condiciones que recién describía Juan Guido, todo toma otro tenor. Las pasturas están muy secas, producto del invierno tan crudo que tuvimos, y ahora con una primavera que lluvias no está trayendo por el momento, genera toda una serie de condiciones. Y precisamente para hablar de lo que está pasando allí en el bosque de los Constituyentes, de lo que pasó anoche, estamos aquí con Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público. Bueno, Luciano, ¿qué nos puede decir sobre el hecho que ocurrió ayer en este espacio verde? Bueno, lamentablemente ayer a primeras horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, el personal de seguridad que custodia el sector del bosque de Constituyentes detectó que había un principio de incendio en uno de los sectores, que es el que está cercano a lo que es Micropac, por nombrar una referencia importante. Informó, obviamente, siguiendo los protocolos, a bomberos, los cuales se acercaron inmediatamente para poder contener y apagar el incendio que se estaba desatando en un sector de nuestro bosque de los Constituyentes. Es un área bastante amplia la que se quemó. Sí, si bien en cuanto a las dimensiones del bosque, que es nuestro espacio verde más extenso, que tiene 300 hectáreas, si bien en relación a esa extensión es aproximadamente de un 1%, si bien estamos terminando de dimensionar, la extensión es amplia porque estamos hablando de cerca de 50 metros por 1000 metros de largo, y obviamente, si bien se aplacó y si bien en lo que más se propagó el incendio fueron las pasturas, tal como vos decías, que está todo un material muy seco y combustible, el riesgo era que pueda avanzar sobre el resto y sobre el arbolado y los demás espacios verdes del bosque, ¿no es cierto? Fue rápido el accionar de bomberos, entendiendo que los árboles, bueno, se ven sin haber sido afectados
pintados como nos pasaba cuando íbamos a la isla, que se veían negros. ¿Eso tuvo que ver con el rápido accionar? Sí, el accionar de bomberos fue muy inmediato, la verdad que fue muy pertinente y lo agradecemos. También tiene que ver con la pastura para avanzar rápidamente sobre la superficie. Entendemos que tuvo que ver con eso, pero sobre todo el accionar de bomberos para poder aplacar el incendio en forma inmediata, digamos. ¿Se sabe si pudo haber o se está investigando si fue intencional, si tuvo que ver con estas condiciones adversas? Bueno, en general en las primeras horas cuando se desata una situación así no se descartan hipótesis. En el contexto en el que estamos es común que en pastizales, en las características que teníamos en ese sector, se pueda propagar algún incendio, obviamente, por acción humana o por algún descuido, si no hubiese intención, algún descuido de parte de nosotros como personas, con alguna colilla de cigarrillo o algo que, o algún fuego que se prendió por algún motivo y eso voló con el viento, se propagó y empezó a generar combustión en un espacio que estaba en esas condiciones. Por eso es ser muy cuidadoso, sobre todo cuando uno recorre la arteria, por ejemplo, circunvalación o sectores amplios con cercanía a terrenos o por ejemplo, nuestros bosques, nuestros parques que puedan tener una pastura similar. Por supuesto, no hay que tirar nunca una colilla, menos en un contexto así, porque puede desatar un incendio que se puede ir de las manos y que el bombero le costaría mucho poder aplacarlo. Se hablaba también de no tirar latas o vidrios porque durante el día pueden hacer efecto lupa. Claro, en momentos como este, cualquier situación puede desatar un incendio. Todo hay que tomar las medidas correspondientes, no generar ningún fuego fuera de lugar, no hay que prender fuego en la vía pública, mucho menos cercano a donde hay una infraestructura verde que se puede quemar, ¿no es cierto? ¿Tienen un protocolo armado con bomberos, teniendo en cuenta que, según ellos mismos nos han dicho, se va a venir un verano difícil en relación a los incendios? Sí, exactamente, ese protocolo fue el que se aplicó, se implementó en esta situación y funcionó. No es la primera vez que se afecta parte del bosque, lamentablemente, por alguna situación determinada. Entonces esos protocolos ya están previstos, sobre todo para cuidar esa infraestructura que tenemos en el bosque. Hablamos de 300 hectáreas, una biodiversidad muy importante para la ciudad en materia de arbolado, de fauna y de flora en general, así que nosotros tenemos ese protocolo para custodiarlo, pero siempre el accionar de bomberos, estamos muy agradecidos a su accionar porque es inmediato y es muy pertinente a la situación. En las imágenes que se estaban compartiendo se veía que en algunos puntos todavía salía como humo. ¿Tienen también vistos seguir trabajando durante el día para evitar, bueno, que tome a lo mejor fuego alguna zona que ya ha sido apagada? Sí, por eso Bomberos volvió a la mañana a trabajar en algunos puntos puntuales y obviamente se le va a ir informando y estaremos en constante comunicación a los fines de que no se pueda propagar ninguna llama que haya quedado en el sector. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Marelli, dando cuenta y resumiendo esta situación que sucedió anoche en el bosque de Constituyente. El rápido accionar de bomberos hizo que no se propagara más allá de esta parte que ustedes han visto que ha quedado quemada. Hablamos de un lugar de 300 hectáreas en las cuales en esta ocasión afortunadamente solamente el 1% fue afectado por las llamas. El accionar de bomberos y que estén preparados teniendo en cuenta, como decíamos, ¿no? Se viene un verano muy adverso en relación a los incendios, las pasturas están secas, no está lloviendo, bueno, todas condiciones que lamentablemente favorecen a este tipo de fenómenos. Bueno, Feni, ahora vamos a ver las imágenes aéreas de nuestro dron para entender la zona tan amplia que abarcó el incendio. Acá están. Pero también te quiero preguntar, aprovechando la presencia del funcionario y teniendo en cuenta las condiciones, esto que decíamos, ¿no? La sequía, el material combustible y demás, ¿qué tipo de controles hay en el bosque de los Constituyentes? ¿Quién controla? ¿Cuántas personas están abocadas a eso? Vamos a preguntar. Dale. Luciano, acá, bueno, una pregunta que te traslado también de Juan Pedro y que es muy pertinente para hacértela también. ¿Quién controla este tipo de espacios? Porque hablabas de un sereno, pero hablamos de 300 hectáreas. ¿Hay un control extra que se van a tomar en este periodo o cómo es que trabajan? Nosotros tenemos personal de policía adicional, pero también durante el día hay hay muchos equipos de trabajo que trabajan en distintas actividades en el bosque. El bosque tiene un sector reducido para
para esparcimiento, para acceso público. Después el resto no tiene acceso público, pero todo es mantenido y cuidado por personal de parques y paseos de la municipalidad. Obviamente, si hay mala intención, si hubiese mala intención o situaciones y demás, es como en cualquier otro espacio verde de la ciudad o del país, uno no alcanza la infraestructura o las personas y el equipamiento para sostener eso. Por eso, ante el cuidado, en el recaudo preventivo de no generar ningún tipo de incendio, de foco, no tirar colillas, es muy importante. En un sector que parece un descuido, más allá de que no deberíamos tirar nada a la vía pública, esto es un descuido que puede generar un impacto muy grande. Nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, tenemos personal de seguridad, obviamente... las 24 horas estamos hablando. Esto es las 24 horas, obviamente durante el día, durante gran parte del día hay más personas porque tenemos un vivero que genera nativas, tenemos personas que se ocupan de distintas tareas en el bosque. Imagino es lo más complicado, claro, si se quisiera hacer algo intencional. Claro, la noche es más complicado, tenemos el personal de vigilancia, obviamente que iremos viendo la necesidad de reforzar lo que sea necesario en esta extensión del bosque que como entendemos, pero por eso pedimos a la ciudadanía, obviamente si hubiese algo intencional y que Bomberos detecte alguna situación en sus pericias, iremos hasta las últimas consecuencias al detectar algo así, porque obviamente es un patrimonio de todos los rosarinos. Por ahora en materia de investigación lo que ha sucedido anoche. Claro, no hay elementos para decir que haya algo intencional de acuerdo a la información que nos brindaron, pero bueno, estamos esperando que Bomberos nos indique si observaron algún combustible o algún foco que pudiese haber ocasionado esto y que puedan determinar que hubo alguna intención. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, respondido Juan Pedro, hay personal por supuesto, pero como decíamos, no hablamos de un predio de 300 hectáreas, lo cual hace muy difícil, sobre todo bueno en la ubicación donde está, no tiene acceso por un montón de lugares, tanto los permitidos como los no permitidos, y si hubiera malas intenciones, bueno, eso es lo peligroso, por eso van a reforzar en caso de ser necesario y habrá que esperar las pericias para saber si el incendio de anoche fue o no intencional. Gracias, Feni. Gracias, entonces, todos al tanto y la verdad a tener cuidado porque uno lo nota. Si tenés un poco de patio te das cuenta que está todo seco y si no, hasta las canchas de fútbol se secaron, están amarillas, hay tierra por todos lados, así que a ser un poco más cuidadosos.